del sistema capitalista, predicando que ese era el fin de la lucha de clases, es el fin de la historia, donde ya no hay alternativa y donde el dominio del pensamiento único ha tomado el trono y no lo va a abandonar. Los neoliberales, como entendemos coloquialmente, hoy lo comentaba un compañero del claustro de la escuela que yo no tendría ningún problema en proclamarme neoliberal, porque primero el prefijo neo a nuestras edades no deja de ser una aspiración ya irreversible, pero iliberal. Si liberal es ser, como decía Bertrand Russell, el amante de la libertad con mayúsculas. Yo espero que todos sean liberales. Ah, sí, yo soy liberal. Ya veo que Harry me está mirando de mala forma. Y yo estoy seguro que él es un gran liberal. Pero tanto él como yo, y espero que comprenda lo que voy a decir, y voy a utilizar terminología un tanto crítica, siendo erudita, y después les explico por qué, pero que van a entender muchos de ustedes. Yo soy liberal en ese sentido. Y soy amigo de la sociedad abierta. Yo sí que soy muy amigo, nosotros somos amigos de la sociedad abierta, que es una terminología que utilizaba Popper. Y Karl Popper, un gurú filósofo, un gurú neoliberal actual, bueno, murió hace pocos años, plenamente lúcido, pero soy enemigo de la sociedad abierta en economía, simultáneamente a la sociedad cerrada en política, que es la situación ideal desde 1973 hasta la actualidad para implantar el ajuste monetarista neoliberal en América Latina y en otros lugares del mundo, que ahora, con muy pocas matices de diferencia, como si no aprendiéramos nada de la historia, se está intentando, y creo que deberán fracasar porque nos va a venir el futuro, están intentando en Europa. En este ámbito, en este entorno, en este panorama de dominio del pensamiento único, de la prédica machacona, continua, de un mantra que dice no hay alternativa, no hay alternativa, no hay alternativa. En este entorno en que la globalización domina todas las relaciones económicas productivas, deslocalizando la producción de las empresas transnacionales hacia aquellos mercados que sean más rentables porque es más barata la mano de obra o porque tienen recursos naturales más próximos, porque son tratados con una desidia fiscalmente por parte de los gobiernos locales. Es ese sistema globalizador de deslocalización productiva, donde van a aquellos lugares, como comentaba Nelson, para succionar recursos sin ningún tipo de respeto al medio ambiente y al desarrollo sustentable, agotando recursos naturales que no pueden ser sustituidos, contaminando agua, contaminando con transgénicos las producciones de cereales tradicionales.
implicando y empujando con una violencia estructural a las poblaciones que viven casi en régimen de subsistencia en zonas rurales abandonadas, para que entren en el mercado. Y que entren al mercado, claro, por la periferia de las ciudades, en esos cinturones de pobreza, donde está ahora el nuevo ejército de reserva de mano de obra barata. Transnacionalización y globalización financiera. No voy a contar mucho más, que ya los periódicos no nos estén diciendo todos los días cómo han reventado las burbujas especulativas del sistema financiero internacional, donde más del 90% de las transacciones económicas que se efectúan en el mundo en un día, el 90% son de tipo financiero, no son de tipo productivo, tecnológico, meramente financiero, y sin mover un centavo, porque todos son órdenes informáticas en tiempo real, moviendo los capitales de forma especulativa en el mercado de valores de Tokio al de Nueva York, de Nueva York a Londres, buscando diferencias de tipo de interés de medio punto, y aprovechando los usos horarios, porque en Tokio a las 12 de la noche cierran la bolsa, entonces tienen un par de horas antes que abra la de Nueva York para cambiar el depósito de los capitales que están moviendo como golondrinas, no paran de un lado a otro, y jamás se detienen allí donde se les necesita para financiar proyectos de desarrollo, chimeneas, explotación de recursos que tengan después una base social de consumo, que den empleo a los desempleados, que den sanidad, que den cultura a los que lo necesitan, que los demanden y además que satisfagan necesidades básicas. Y en ese sistema de globalización se superpone una política económica inefectiva para la mayor parte de los países que no son hegemónicos, que no tienen poder militar o que sean centro de grandes consorcios financieros, porque la política económica nacional ya ha desaparecido. Se llamaban esta escuela políticas públicas. Quizás en un nivel micro puede haber alguna incidencia, pero la política económica ya se dicta en Bruselas, en Nueva York, en Pekín y en los sultanatos del Golfo Pérsico. Y ahí la política económica es autónoma y marcan el ritmo, marcan los objetivos, y los gobiernos de los restantes países, incluso desarrollados o con cierto pedigrí en la política internacional, Francia, Inglaterra, Canadá, asumen su parte de acompañamiento. Ya en los estados la política monetaria es inefectiva porque el gobierno del dólar y del euro hace que las monedas nacionales vivan siempre sometidas a los vaivenes y condiciones de los tipos de cambio. La política fiscal, pues en los países más desarrollados, lo digo inclusivas, están sometidos a la espada de Damocles del fraude continuo, de la economía irregular, del blanqueo de dinero, de los paraísos fiscales. Y en los países menos desarrollados, ya sabemos que el estado fiscal es muy precario, si no decimos casi inexistente.
En este panorama, la educación superior como bien público está sometido a tales presiones que uno podría creer que lo más sencillo, no lo más eficiente, como decía Néstor, lo más eficaz podría ser privatizar y meter de una vez por todas a las universidades en el mercado. Sería más lógico. Y hacer de la universidad, de la educación superior, una mercancía. Y que se someta a las reglas mercantiles. Y el claustro del profesor y la dirección, el personal de los servicios, serán los trabajadores, el personal de una empresa. Y ustedes serán los consumidores, los demandantes, que si quieren estar aquí, tendrán que pagar el precio que fije el mercado. Un mercado que lo fijará en términos de oligopolio. Por lo tanto, no habrá competencia. Y por lo tanto, ¿quiénes van a estudiar? ¿Quiénes van a ser las élites de la función pública, de los gobiernos, de las empresas en el futuro inmediato? Los hijos de la clase dominante. Pero esta trampa se complementa además ahora con un peligro inminente que yo quería dejar para la segunda parte para el debate, pero lo voy a anunciar y así que me estoy abusando mucho del tiempo, pero como veía que quizás pudiéramos cerrar después, quería presentar pues, los tópicos que pudieron provocar un debate posterior. Y es que como en la reunión del 98 de la UNESCO se denuncia la pretensión de la Organización Mundial del Comercio de cambiar sus reglamentos para incluir como un servicio que debe estar sometido a las reglas mercantiles la educación superior. Este hecho no fue conocido, fue muy poco tratado porque era un tema muy sensible, porque tenía unas implicaciones sumamente preocupantes. Fue paralizado debido a que la UNESCO en su Congreso sobre Educación Superior del 98, a partir de la intervención del representante brasileño, amenazó con poner en pie de guerra medio mundo académico o el mundo académico de medio globo, y lo podía hacer el señor Manuel Antonio Díaz, implicó al ministro Tarso Hierro del gobierno, del primer gobierno. La cuestión es la siguiente, y lo avanzo y lo dejo ahí, después si quieren ustedes lo... Si ustedes saben que la Organización Mundial de Comercio es una institución supranacional que se originó con el nombre del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles en 1944 para organizar, regular el orden económico internacional de posguerra. En Bretton Woods, en Inglaterra, se funda en 1944 el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Y así, hasta el año 1995, fueron estas tres instituciones de infasto recuerdo para algunos de nosotros que somos ya tenemos años y que recordamos el papel que cumplieron durante los años 70 y 80 para vigilar la gestión de la deuda externa en América Latina, sobre todo el Fondo Monetario,
y con la inercia a veces alarmante y despreocupada de los proyectos de desarrollo del Banco Mundial, pues en 1995, debido a la transformación del comercio internacional por el impacto de la incorporación de China plenamente al mercado mundial, que fue como una bomba atómica en muy pocos años, que distorsionó totalmente el mercado mundial, tuvimos que refundar el GATT, esa institución, con el nombre de la Organización Mundial de Comercio, e incluyeron dentro de su regulación no solamente el comercio internacional de bienes y servicios, de mercancías, sino también de derechos de propiedad intelectual. Por una cláusula de la Organización Mundial de Comercio, toda mercancía que sea transada, que sea comercializada en el mundo, obliga a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio que se les facilite la entrada y que se les dé el mismo trato fiscal de permisos de ampliación o de instalación a empresas educativas de educación superior foráneas. Vayan pensando en esto, las implicaciones que tiene, por si pudiéramos comentarlos. Gracias. Gracias, José Ramón. Antes de darle la palabra al público para que intervengan en este diálogo, quisiera que recordemos ya que José Ramón ha hecho un análisis económico del neoliberalismo y la globalización, los desastrosos resultados de la receta neoliberal en el Estados Unidos de Reagan, en la Inglaterra de Thatcher, en el México de Salinas, en la Argentina de Menem. Y también el milagro chileno, que podríamos discutirlo más en concreto, porque es la estafeta neoliberal, el ejemplo de que las cosas sí funcionan según ellos. Y naturalmente el caso de Guatemala a partir de 1996, que es cuando aquí el neoliberalismo de veras echa raíces económicas y se afianza para esta ofensiva ideológica que vemos ahora en todos los diarios con esta batería de columnistas que el neoliberalismo tiene. Sí, les agradezco mucho a mis colegas estas intervenciones provocadoras y ahora yo les doy la palabra a ustedes para que tengamos un espacio de preguntas, respuestas o comentarios o acotaciones y creo que los tres invitados aceptan también ataques. Pero nos defendimos. Pero se defienden. Yo antes de dar la palabra solo quisiera hacer una reflexión provocadora también, porque resulta ser de que, y esto tiene que ver con la globalización, con el neoliberalismo y con la educación pública. Resulta ser de que la Universidad de San Carlos el próximo año, hay muchos, miles de colegas que tienen 65 años y se tienen que retirar de la universidad. No sabemos quiénes vienen, no sabemos quiénes los mandan a venir acá. Y resulta ser de que hay una gran discusión, estamos en medio de una crisis presupuestaria, pero resulta ser de que parece ser que la plata ya está para que esta gente se vaya. Entonces, es una reflexión provocadora porque tiene que ser en ciencia política una seria reflexión y también abordarlo desde el pensamiento crítico. Afecta a nuestra unidad académica, pero también no sabemos la intencionalidad de algunos partidos políticos, de algunos decanos que se están prestando a esto, y entonces el próximo año hay elección a rector, pero no sabemos si estas personas vienen antes que venga el nuevo rector. Entonces esto tiene que ver con globalización, con neoliberalismo y con el desgaste, porque nosotros creemos que es un golpe de Estado
a la educación pública. Entonces, abrimos el espacio para dar la palabra, de primero acá el colega y después por allá. Buenos días. Antes de hacer el planteamiento rápido a ustedes, quiero sumarme a los argumentos planteados por el colega. Esta universidad es supuestamente autónoma. Para aquellos que habían creído que es autónoma, no lo es. Y no lo es desde 1986, cuando la atan cordones umbilicales a las famosas comisiones de postulación. Por ahí comienza ya el mercado, qué sé yo, político de universidad versus Estado. Este también es un pequeño Estado. Así que lo que decía el colega, pues a mí no me sorprende. Ahora va el planteamiento hacia allá. Recogí un par de pensamientos de ustedes y uno de ellos que me llamó la atención, que la educación superior como un bien público se ha concretado a privilegiar aquellas ramas del conocimiento positivas, prácticas, ingeniería, etc. Y que de alguna manera, según ustedes, se ha excluido, marginado, qué sé yo, las ciencias sociales. Pero yo diría que no nos preocupemos, porque yo preguntaría qué tipo de ciencias sociales también. Porque las ciencias sociales también se pueden poner, y de hecho están al servicio del mercado. O sea, las ciencias sociales también son mercancía. No crean ustedes que ideológicamente forman parte de un sello que algunos que pasamos por acá hace 40 años escuchábamos todo aquello en defensa de la mayoría de la población de Guatemala. No, no, no. Ahora las ciencias sociales también tienen su precio y por supuesto que todo dependerá entonces qué tipo de ciencias sociales vamos a desarrollar en el futuro. Por lo demás, no se preocupen, también ahí hay mercado, también esto es ya una mercancía en esta universidad y por supuesto en este país. Gracias. Vamos a dar la palabra al compañero por acá atrás, por favor. Felicitaciones a los miembros, a los conferencistas por sus tan atinados comentarios. Solo quisiera dirigirme quizá más a los jóvenes. Con esto del neoliberalismo ocurre algo así como con los problemas dentales. Todos sabemos que nunca nos va a afectar, esperamos que así sea, pero llega el momento en que tenemos que ver al dentista. Entonces ahí viene el sufrimiento y el decir, ¿cómo no pensé antes en esto? Cuando vemos aquí en Guatemala lo que está ocurriendo, ahí en Santa Cruz Varillas, por ejemplo, o aquí cerca en San José del Golfo, o en Jalapa, Mataquesquinga, cuando vemos cómo el Estado sencillamente se pone a favor de las empresas y hace a un lado a las personas, decimos, bueno, ojalá que no nos toque a nosotros, ojalá que no descubran oro, por ejemplo, aquí cerca del Puente del Incienso o atrás de la universidad, porque entonces ya veríamos qué pasa. Pues bien, mi comentario va en el siguiente sentido. Los agentes neoliberales están en todas partes y están también adentro de la universidad. Claro, no están etiquetados como diciendo, vean, yo soy neoliberal, yo propongo la privatización, estoy en contra de los asuntos que contradigan al mercado, pero están adentro. ¿Qué hacemos entonces para hacerle frente a esto? ¿Cómo podemos realmente nosotros ir más allá de la acción individual y tratar de enfrentar en lo que sea posible esta corriente que está yéndose más que nada, como decían acá, por el valor de cambio, ¿sí? Aunque no sirva para nada lo que se hace, pero si se cambia, funciona. A mí se me ocurren dos sugerencias, modestamente, para los jóvenes especialmente y para todos nosotros, menos jóvenes, digamos. ¿Sí? Hay que ser, yo diría, buenos en el sentido científico y académico, ser objetivos. Eso no nos quita, por supuesto, otras virtudes, de alegría, de participar en otras actividades,
tenemos que ser exigentes con nuestro planteamiento, digamos, académico. Y por otro lado, planteo también la necesidad de que vayamos más allá de la pura acción individual, es decir, aquella que se limita a dar una clase, a hacer una investigación, a sacar unos cursos, y que nos ocupemos un poco en a dónde va la colectividad, a dónde marcha la escuela en la que estamos, por ejemplo, en qué está pensando la universidad, a dónde se dirige, cómo se apoya a esa gente que está afuera, que si ustedes se dan cuenta es lo que realmente sustenta y justifica la actividad que tenemos aquí en la universidad. Me gustaría, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, que nos contaran algo, cómo individualmente se puede contribuir a contrarrestar esta ola que aparentemente pues, no tiene cómo ser detenida. Gracias. Vamos a dar la palabra a un poco. Aquí, por favor. Don Carlos. Buenos días. Antes que venga la plata para que lo los viejos, aprovecho para hablar. Yo creo que vale la pena ver dos elementos. Uno realmente triste, que es la deshumanización del ser humano que provoca el sistema neoliberal. O sea, lo único que quiere de la mayoría es que trabaje, que gane y que gaste. Entonces, que no piense, que no se desarrolle. Entonces, esa es la parte probablemente más fea de todo eso. Está quitándole su esencia al ser humano. Pero yo creo que también hay una luz quizás al fondo del túnel. Si ustedes vieron las noticias hoy de la mañana, en la estafeta, como decía Roberto, del neoliberalismo, que es el modelo chileno, la próxima presidenta, porque ya las estadísticas lo dicen, la señora Bachelet, está montada o va a ganar las elecciones o tiene muchas probabilidades de ganar las elecciones, precisamente con una reforma educativa masivamente apoyada por varios años de trabajo, es decir, que va a echar por tierra la educación fundada por Pinochet. Es decir, aparte de la promesa del compromiso de Bachelet de un cambio en la salud, nuevamente volver a un seguro social estatal que compita con las 7 agencias privadas que lo están haciendo. Entonces, una reorganización de los organismos de seguridad. O sea, hay un proceso de revertir lo que se hizo en la dictadura y que fue dado bajo los lineamientos neoliberales. Es bien importante porque se debilita, la estafeta se debilita, la estafeta no es tan cierta. Y si fuera tan eficaz, ¿por qué tan masivamente está siendo avanzado? Entonces, lo que creo que nosotros aquí en Guatemala también debemos ver es cómo desde nuestra propia perspectiva hacemos una educación universitaria que inste o que provoque menos deshumanización, menos pragmatismo barato, ¿no? Y por otro lado, que también busque cómo revertir esas ideas que se están dando, esas ideas de privatización o de destruir al ser humano a través de la educación. Gracias. Damos la palabra entonces a los colegas de la mesa. Sí, aquí hay una última intervención. Una última, ya, ok. Buen día a todos. Muchas gracias por la iniciativa de estas conferencias. Vean, yo más que una pregunta quisiera compartir algo. Es bien importante que como estudiantes participemos escuchando, pero es más importante todavía que al salir de acá salgamos con posturas